Durante la Edad Media, hubo una terrible enfermedad que causó alucinaciones de pesadilla a la gente, pánico y sobre todo, causó que las extremidades de quienes padecieran esta enfermedad literalmente se desprendieran. Las enfermedades medievales eran brutales, desde la mortífera peste negra que transformó fundamentalmente el mundo hasta la enfermedad del sudor que mataba a la gente en horas. Los europeos medievales trataron todo tipo de misteriosas afecciones. Ellos sufrían agonizantes dolencias. Ellos combatieron contra padecimientos sin cura. Y yo soy el documentalista. Y esto es El Fuego de San Antonio. El fuego de San Antonio hizo que las víctimas sintieran que sus extremidades estaban en llamas y fue causado por el cornezuelo de centeno, un hongo que podía infectar el grano de centeno. Cientos de hospitales surgieron para ofrecer tratamientos para el fuego de San Antonio, pero nadie sabía qué era lo que causaba la enfermedad, que hizo que las extremidades de la gente se volvieran negras y se cayeran. Durante siglos, los europeos se preguntaron, ¿es contagioso el fuego de San Antonio? ¿Fue enviado por Dios como castigo? ¿Hay algo que pueda curar la enfermedad? Un noble astuto comercializó su cura como granos sagrados, es decir, granos no infectados. Pero miles murieron de ergotismo antes de que los granjeros se dieran cuenta de que las pollas negras en los granos de centeno eran mortales. Y resulta que hay una conexión entre el fuego de San Antonio y el LSD, que podría haber influido en el arte renacentista. Empezó con miembros que parecían quemarse con fuego y gente con alucinaciones infernales. La enfermedad comenzó con una leve sensación de ardor en la piel. Pronto, manchas rojas cubrieron el cuerpo de la persona infectada, que se sintió como si sus extremidades estuvieran en llamas. Entonces, sus brazos se hinchaban y se volvían de color rojo brillante. Las terribles alucinaciones los acosaban, convenciéndolos de que los demonios estaban atacando sus cuerpos antes de arrastrarlos en un viaje al infierno. Finalmente, se producía gangrena y los dedos de las manos y de los pies de la víctima se desprendían uno por uno. Una vez infectados, pocos eran los que sobrevivían. El mismo hongo que causó la caída de las extremidades también creó el LSD. Las alucinaciones que la gente sufrió después de comer el hongo de cornezuelo eran reales, tan reales que el hongo está químicamente relacionado con el LSD. En 1938, un químico suizo llamado Albert Hofmann estaba experimentando con el hongo del cornezuelo cuando sintetizó accidentalmente una droga psicodélica llamada LSD. De hecho, las similitudes químicas entre el hongo LSD y el hongo de cornezuelo de centeno se trasladan a los efectos de las sustancias. Ambos causan alucinaciones severas y ambos tienen una larga historia de influir en el arte. El ergotismo dio forma a algunos maestros del Renacimiento, mientras que el LSD impulsó el movimiento artístico psicodélico en la década de 1960. Algunas obras maestras del Renacimiento fueron inspiradas por estos hongos.
En el siglo XVI, los pintores del Renacimiento septentrional lucharon con temas oscuros en sus obras, especialmente en las representaciones de San Antonio. Una pintura del siglo XVI, La Tentación de San Antonio, atribuida a un seguidor de Peter Bruegel el Viejo, muestra a Antonio siendo llevado a los cielos por bestias fantásticas. Las criaturas, volando sobre enormes peces y rodeadas de criaturas aladas, arrastran al santo a las nubes. La imagen se hacía eco de los rumores de que el fuego de San Antonio causaba alucinaciones voladoras, haciendo creer a las víctimas que podían volar. El edificio en el fondo de la pintura está consumido por las llamas, también potencialmente una referencia a la enfermedad, y muchos historiadores de arte creen que el fuego de San Antonio influyó en muchas de las grandes pinturas del Renacimiento. San Antonio fue atormentado con alucinaciones demoníacas. ¿Por qué se le puso el nombre de San Antonio de Egipto al fuego de San Antonio? Antonio era un ermitaño del desierto que vagaba por el desierto egipcio, y durante sus viajes el diablo atormentaba a Antonio con alucinaciones. Los demonios atacaban constantemente al santo de manera gráfica, justo como lo escribió el biógrafo de San Antonio. Los demonios se acercaban con un disfraz diferente e intentaban golpear el miedo, cambiando sus formas, tomando la forma de mujeres, bestias salvajes, cosas que se arrastran, cuerpos gigantescos y tropas de soldados. Estos tormentos estaban solo en la cabeza de Antonio. Sin embargo, la similitud entre las alucinaciones de San Antonio y las alucinaciones provocadas por el ergotismo las vinculó, lo que dio lugar al nombre de fuego de San Antonio. El peor brote en Francia mató a 40,000 personas. En el año 944 después de Cristo, un brote de fuego de San Antonio azotó el sur de Francia, matando a 40,000 personas. El clima fresco y húmedo de aquel año ayudó a que el hongo creciera, infectando el centeno que luego se molió para convertirse en harina. Mientras los campesinos molían centeno y usaban la máquina para hacer el pan, no sabían que estaban contaminándose con las toxinas mortales de aquel hongo. En el año 945 otro brote azotó París. Esta vez, la cura fue una reserva de granos sagrados, distribuidos por Hugh el Grande, un aristócrata que repartía granos no infectados en la iglesia de Santa María, antes de que las víctimas se dieran cuenta de que la enfermedad era causada por granos mohosos. Los granos de Hugh fueron descritos como milagrosos, pero en realidad, simplemente, no estaban infestados con cornezuelo. Casi 400 hospitales rojos fueron construidos para tratar la enfermedad y su curación fue efectiva. Los pequeños crecimientos negros en el grano de centeno se llamaban espolones. Los agricultores pensaban que eran inofensivos, mientras que algunos médicos los utilizaban para acelerar el parto. El cornezuelo de centeno causaba contracciones uterinas. No fue hasta 1670 que un médico francés, el doctor Tuillier, se dio cuenta de que los hongos podían matar. El doctor Tuillier se dio cuenta de que las extremidades gangrenosas que veía con frecuencia en su consulta médica no eran contagiosas y que aparecían con más frecuencia en las zonas rurales pobres. ¿Qué enfermedad?, se preguntó, podría afectar a los pobres pero dejar inmunes a los ricos. Tuillier se volvió hacia la comida, preguntándose si la papa, una nueva cosecha en Francia, podría ser la culpable. Eventualmente, y sin embargo, se dio cuenta de que los hongos podían matar en cantidades suficientemente altas. La enfermedad continuó en el siglo XX. Aunque el doctor Tuillier identificó la causa del incendio de San Antonio en 1670, muchos campesinos y granjeros se negaron a creerle
y hasta bien entrado el siglo XX, los brotes de envenenamiento por cornezuelo de centeno continuaron infectando a miles de personas. De hecho, en 1951 se produjo un brote importante en la pequeña ciudad francesa de Pont-Saint. Las víctimas sufrían de agitación, sudoración e insomnio, y algunas descendían a psicosis. Finalmente, 4 personas murieron. Y yo soy el documentalista. Y esto fue El Fuego de San Antonio. Gracias y hasta la próxima.